Dicen que los gritos se oían a kilómetros de distancia por todo el campo. Verano de 1462. Eres un soldado otomano, parte del ejército más formidable que el mundo haya visto jamás. Has conquistado Constantinopla. Has aplastado imperios. Y ahora marchas hacia un pequeño principado llamado Valaquia para silenciar a un príncipe rebelde. Debería ser rápido. Cuestión de semanas, quizás de días. Pero entonces un olor te golpea. Muerte, podredumbre, descomposición. Algo peor, algo que ni siquiera puedes nombrar. La columna se detiene lentamente. Los exploradores al frente han quedado paralizados. Al subir la colina que domina la capital, por fin lo ves. Un bosque. Pero hay algo extraño en él. No son árboles, son personas. 20.000 de ellas. Tus camaradas, tus hermanos de armas, elevados sobre estacas de madera afiladas, alineados en hileras perfectas y aterradoras que se extienden hasta el horizonte. Algunos cuerpos llevan semanas allí, hinchados, ennegrecidos y rígidos. Otros aún se estremecen, aún respiran, aún gritan. Tu sultán, el mismo hombre que conquistó el imperio bizantino, da una sola mirada, palidece y ordena una retirada inmediata. ¿Qué clase de mente podría imaginar algo así? Y aquí viene lo verdaderamente aterrador. No fue locura, fue deliberado, estratégico, fríamente calculado y monstruosamente eficaz. La historia que crees conocer sobre Vlad el Empalador no es errónea porque sea falsa, sino porque la verdad es mucho peor. Esta es la historia completa de cómo un solo hombre convirtió el sufrimiento humano en un arma tan poderosa que alteró el destino de los imperios. Y al final comprenderás que el verdadero horror no fue lo que hizo con la carne, fue lo que hizo con la mente. Así que empecemos con la pregunta que casi nadie se hace. ¿Qué destruye a una persona tan profundamente que llega a ser capaz de algo así? El año es 1442. Vlad tiene 11 años. Su padre, Vlad II Drácul, Vlad el Dragón, acaba de hacer un pacto con el diablo. No uno metafórico, un acuerdo literal, con un nombre. El sultán Murad II, del Imperio Otomano. Los términos eran simples. Vlad II podía conservar su trono en Valaquia, pero debía entregar a sus 2 hijos menores como rehenes, seguro viviente, garantía de su lealtad. Así, el joven Vlad y su hermano Radu fueron arrancados de su hogar y llevados al corazón del Imperio Otomano. No a prisiones ni a cadenas, sino al Palacio Real de Edirne, y más tarde al de Egregiz. Fueron vestidos con finas sedas, instruidos en lenguas, filosofía y religión, turco, árabe, el Corán. En apariencia, todo parecía un privilegio, pero esto es lo que casi ningún libro de historia menciona. No era educación, era adoctrinamiento. Entre los 11 y los 17 años, Vlad vivió bajo el dominio de sus captores, observando cómo perfeccionaban la maquinaria del imperio. Vio cómo los otomanos gobernaban mediante el miedo, cómo las ejecuciones no se realizaban para castigar a un solo hombre, sino para quebrar la voluntad de miles. Aprendió que el terror, bien aplicado, podía controlar naciones con más eficacia que cualquier ejército. Y aprendió algo aún más oscuro, que él no tenía ningún control. Su hermano Radu se adaptó con facilidad, incluso llegó a hacerse amigo del hijo del sultán, Mehmed. Pero Vlad resistió cada intento de domesticación. Según los registros otomanos, su rebeldía le valió castigos frecuentes. Algunos dicen que fue golpeado, quizás torturado. Los detalles exactos se han perdido con el tiempo, pero una verdad permanece. Algo dentro de él se quebró para siempre. O tal vez no se rompió. Se endureció. Vlad desarrolló lo que hoy podría llamarse un complejo de persecución, fusionado con una obsesiva sed de control.
pero aprendió a convertirlo en un arma. Cada vez que era castigado, observaba. Cada acto de crueldad se transformaba en una lección. Cada método de tormento, en una herramienta. Estaba construyendo un arsenal en su mente, una crueldad a la vez. Después de 6 años de cautiverio, en 1448, Vlad fue liberado y regresó a Valaquia. Tenía 17 años. 2 meses más tarde, su padre fue asesinado por los boyardos rivales, nobles que jugaban a 2 bandos entre Hungría y los otomanos. Su hermano mayor, Mircea, fue enterrado vivo. Vlad quedó completamente solo, rodeado de enemigos, sin confiar en nadie. Y ahí fue donde todo empezó a cambiar. No buscaba solo venganza, quería reconstruir el mundo a imagen de su propio dolor. Tomar lo que los otomanos le habían enseñado sobre el terror y perfeccionarlo hasta niveles que ni siquiera ellos habrían podido imaginar. Pero primero esperó. Durante 6 largos años vivió en el exilio, estudiando tácticas, política y la psicología del miedo. Y luego, en 1456, con apoyo húngaro, tomó el trono de Valaquia. El monstruo estaba listo para emerger. Si te atrae el desmoronamiento psicológico que da forma a las figuras más infames de la historia, quédate, porque lo que viene a continuación muestra cómo aquel niño roto se convirtió en algo mucho más oscuro de lo que sus captores jamás pudieron prever. El banquete de coronación de Vlad en 1456 debía celebrar su triunfo. En cambio, se convirtió en el modelo de todo lo que seguiría. Invitó a las familias boyardas, los mismos nobles que habían conspirado en la muerte de su padre y enterrado vivo a su hermano. Cientos acudieron con sus mejores ropas, esperando brindar por el nuevo príncipe y jurarle lealtad. El gran salón brillaba con velas y el vino corría sin medida. Entonces Vlad se levantó y formuló una pregunta sencilla. ¿Cuántos príncipes de Valaquia habéis visto gobernar en vuestra vida? Los boyardos más viejos respondieron con orgullo. Algunos afirmaron recordar una docena. Se jactaban de su astucia, de su resistencia, de su capacidad para sobrevivir a todo gobernante que se hubiera atrevido a sentarse en aquel trono. Vlad sonrió con calma. Luego dio una orden sencilla. Todos los boyardos que habían respondido fueron apresados de inmediato, justo donde estaban. Y es aquí donde su naturaleza calculadora se hace evidente. No los mató a todos, al menos no todavía. En su lugar, los dividió en 2 grupos según su edad y su fortaleza. Los mayores, aquellos responsables de la destrucción de su familia, fueron empalados justo más allá de las puertas del palacio. No fue un acto rápido. Las estacas se colocaron deliberadamente para evitar los órganos vitales, asegurando una muerte lenta y agonizante que podía durar horas, a veces incluso días. Sus gritos resonaron en el aire, sirviendo como siniestra obertura de lo que vendría después. Los nobles más jóvenes y fuertes, junto con sus familias, fueron despojados de sus finas ropas y obligados a marchar hacia el norte, unas 50 millas a pie, hasta las ruinas del castillo de Poenari. Allí se les ofreció una elección que en realidad no lo era: reconstruir la fortaleza con sus propias manos o morir en el lugar. Durante meses, transportaron pesadas piedras por las empinadas laderas de la montaña. Trabajaron hasta que sus dedos se abrieron en heridas, hasta que sus elegantes túnicas se convirtieron en harapos, hasta que el agotamiento destrozó sus cuerpos. La mayoría pereció durante la construcción. Los pocos que sobrevivieron jamás volvieron a ser los mismos. Con ello, Vlad aniquiló a la vieja aristocracia y la reemplazó con un nuevo orden, uno que debía su existencia entera a él y vivía en un miedo perpetuo a su ira.
No era solo venganza, era la destrucción sistemática de la estructura de poder que había mantenido a Valaquia débil y dividida, y reveló algo fundamental sobre la mente de Vlad. No buscaba mera sumisión, quería quebrar a las personas de tal forma que la obediencia se convirtiera en su único instinto. Sin embargo, todo esto seguía siendo política interna. Los boyardos eran valacos. Lo que ocurrió después sacudiría los cimientos de los imperios. En 1459, el sultán Mehmed II, el mismo Mehmed que había sido amigo de infancia de Vlad, envió emisarios a Valaquia exigiendo el tributo anual que una vez había prometido el padre de Vlad. El mensaje llevaba además una ofensa añadida. Vlad debía presentarse en persona en Constantinopla para renovar su juramento de vasallaje. Los emisarios esperaban una diplomacia rutinaria, quizás negociaciones, quizás demoras. Lo que recibieron, en cambio, fue una introducción al mismísimo infierno. Cuando llegaron y se negaron a quitarse los turbantes, según lo dictaba la costumbre otomana, Vlad preguntó con cortesía por el significado de aquella tradición. Ellos lo explicaron, probablemente aliviados de que pareciera respetuoso en lugar de hostil. Vlad escuchó atentamente. Luego pronunció algo que debió helarles la sangre. Admiro a los hombres que honran su fe con tanta devoción. Permítanme ayudarlos a honrarla para siempre. Ordenó a sus guardias que clavaran los turbantes directamente en sus cráneos. Piensa en la precisión de ese acto. No los mató al instante. Los mutiló de una forma que combinaba peso simbólico y conocimiento anatómico, asegurándose de que sobrevivieran lo suficiente para regresar a Constantinopla. Eran advertencias vivientes, tambaleándose por el campo, sus gritos resonando en las aldeas. Cuando Mehmed volvió a ver a sus emisarios, hombres que había enviado con buena fe, ahora mutilados, enloquecidos por el dolor y medio muertos, comprendió al instante. Ya no era el amigo que una vez conoció. Era algo nuevo, una criatura que había tomado las lecciones otomanas sobre el miedo y las había refinado hasta convertirlas en una ciencia aún más oscura. La guerra era ahora inevitable, pero antes de que llegara la batalla, Vlad tenía otro mensaje que enviar. La mayoría de la gente malinterpreta el empalamiento. No era simplemente una ejecución, era una forma de ingeniería. La imagen que muchos imaginan, una estaca atravesando el torso, mataría demasiado rápido, y eso arruinaría por completo el propósito. El método de Vlad era mucho más deliberado y infinitamente más cruel. Según los análisis médicos modernos basados en descripciones de la época y testimonios otomanos, así era como realmente se hacía. La víctima era colocada boca abajo. Una estaca, redondeada en la punta y untada con aceite, se introducía por el recto, pero el detalle clave era el ángulo. Se posicionaba para evitar los órganos y arterias principales. Luego se levantaba lentamente a la víctima hasta quedar en posición vertical, permitiendo que la gravedad hiciera el resto. A lo largo de horas o días, el peso del propio cuerpo empujaba la estaca cada vez más arriba, atravesando el torso. La trayectoria estaba calculada para no tocar el corazón ni los pulmones. En algunos casos registrados, la estaca finalmente emergía por el pecho o el hombro. Y aún así, la víctima podía seguir con vida durante 3 días. ¿Y por qué este método? Porque Vlad comprendía algo que los expertos modernos en guerra psicológica han confirmado. Ver un sufrimiento prolongado inflige un trauma mucho más profundo que presenciar una muerte repentina. Una decapitación es brutal, pero breve. El empalamiento era una representación prolongada, un espectáculo de dolor cuyos gritos resonaban por valles y pueblos. Sin embargo, el acto en sí
era solo una parte de su sistema. El verdadero horror, la brillantez, si puede llamarse así, residía en la puesta en escena. Vlad realizaba los empalamientos en mercados, rutas comerciales, puertas de ciudades, en cualquier lugar donde la visibilidad estuviera garantizada. Sabía que los rumores amplificarían el impacto mucho más allá de lo que los números podían lograr. Un empalamiento visto por 100 personas generaba 100 narradores, y cada una de esas voces propagaba la leyenda 100 veces más. Incluso en esto, cuidaba el simbolismo con precisión. La altura de la estaca reflejaba la posición social de la víctima. Los campesinos quedaban cerca del suelo, los nobles en lo alto. Así, incluso en la muerte, la jerarquía permanecía intacta. Los nobles eran colocados en estacas más altas, reservando las más imponentes para los comandantes enemigos. Esta jerarquía grotesca tenía un propósito muy claro: reforzar visualmente su mensaje. Todo aquel macabro espectáculo proclamaba: cada uno tiene un lugar en mi mundo, y cada uno sufrirá según su rango. Algunos registros afirman que Vlad organizaba a los empalados formando figuras geométricas deliberadas, círculos, estrellas, composiciones concéntricas. No era crueldad al azar, era una demostración de control absoluto. Su manera de decir: poseo tal poder que puedo transformar el sufrimiento humano en arte. Un panfleto alemán de 1462, claramente influido por la propaganda, se basaba en los informes de testigos presenciales, mercaderes sajones que habían visto sus métodos con sus propios ojos. Describía a Vlad cenando tranquilamente entre los moribundos, con una mesa colocada en medio de un bosque de estacas, comiendo su comida rodeado de víctimas empaladas, aparentemente relajado, quizás incluso entretenido. Si ese episodio ocurrió exactamente como se narró, es incierto, pero el mensaje que transmitía era innegable. Existo tan lejos de vuestra comprensión moral que vuestro horror no significa nada para mí. Los sajones, que tenían su propia historia conflictiva con Vlad, difundieron aquellos panfletos por toda Europa. Se convirtieron en algunos de los primeros relatos de terror impresos en masa de la historia del continente, acompañados de vívidas xilografías. Por rudimentarias que fueran, esas imágenes consolidaron su reputación en la imaginación pública. Sin embargo, pocos se detuvieron a hacer la pregunta esencial: ¿fue realmente eficaz todo aquello? ¿El terror funcionó como táctica militar? ¿O Vlad era simplemente un sádico con poder? La respuesta llegó en el verano de 1462 y demostró que sus métodos no solo funcionaban, eran devastadoramente eficientes. A comienzos de aquel año, el sultán Mehmed II había perdido la paciencia. Vlad se había negado a pagar los tributos y había lanzado incursiones profundas en territorio otomano, al sur del Danubio. En una campaña especialmente brutal, cruzó el río con una pequeña fuerza y, según una carta suya al rey de Hungría, masacró a más de 23.000 personas. Incluso clasificó a los muertos por edad y sexo. Mehmed, quien había conquistado Constantinopla a los 21 años, aplastado incontables rebeliones y comandaba la maquinaria militar más poderosa del mundo, decidió encargarse de Valaquia personalmente. En la primavera de 1462, reunió un ejército estimado entre 60 y 90.000 hombres. La cifra exacta es incierta, pero incluso las estimaciones más bajas triplican el número total de hombres en edad de combatir que tenía Valaquia. No era simplemente una invasión, era un intento de erradicación. Vlad contaba quizá con entre 20 y 30.000 soldados, la mayoría campesinos sin entrenamiento.
Una batalla convencional habría sido un suicidio. Así que se negó a luchar de forma convencional. Cuando las fuerzas otomanas entraron en Valaquia, no encontraron nada salvo vacío, pueblos abandonados, pozos envenenados y campos quemados. Toda fuente de alimento o agua había sido destruida deliberadamente. Vlad ordenó a su propio pueblo huir a los bosques y montañas, llevándose consigo todo el ganado. Las líneas de suministro otomanas se estiraban más cada día, y fue entonces cuando comenzaron los ataques nocturnos. No eran incursiones comunes. Vlad había entrenado escuadrones de élite en tácticas de guerrilla, pequeños grupos de entre 50 y 100 hombres que atacaban bajo el amparo de la oscuridad. Se deslizaban en los campamentos otomanos, mataban a los guardias, prendían fuego y desaparecían antes de que se pudiera organizar defensa alguna. Destruían los carros de suministros, sacrificaban a los animales de carga y quemaban los depósitos de munición. El objetivo no era derrotar al ejército directamente, sino desestabilizarlo, agotarlo y destrozar su moral. Pero su obra maestra llegó la noche del 17 de junio de 1462. Por medio de soldados otomanos capturados, Vlad supo que el sultán Mehmed acampaba cerca de Targoviste con su guardia de genízaros. Era una oportunidad única en la vida. Vlad dirigió personalmente a unos 10.000 hombres en lo que se conocería como el ataque nocturno. Amparados por la oscuridad, se infiltraron en el vasto campamento otomano con un único objetivo: matar al sultán. Los relatos contemporáneos describen un caos absoluto. Los valacos llevaban uniformes otomanos robados y hablaban suficiente turco para causar confusión. Incendiaron las tiendas, espantaron a los caballos y avanzaron directamente hacia el pabellón del sultán. Llegaron a escasos metros de Mehmed. Algunos historiadores incluso creen que Vlad y el sultán se miraron brevemente a través de las llamas, aunque los genízaros formaron rápidamente un escudo alrededor de su soberano. Tras horas de combate cuerpo a cuerpo, Vlad comprendió que no podría abrirse paso y ordenó una rápida retirada. Su ejército se desvaneció en la noche como sombras. Las bajas otomanas fueron relativamente modestas, alrededor de 2.000 muertos, según algunas fuentes, aunque los registros otomanos minimizan la cifra. Pero el golpe psicológico fue enorme. El sultán del Imperio Otomano, rodeado por sus propias fuerzas, había estado a punto de ser asesinado por un enemigo que parecía atacar desde la oscuridad misma. Los comandantes de Mehmed quedaron conmocionados. Sus soldados estaban exhaustos, paranoicos y lejos de casa, aún a muchas semanas de Constantinopla. Marchaban por una tierra muerta y desolada, donde cada susurro del viento podía esconder una emboscada. Y entonces, al acercarse a la capital de Valaquia, por fin vieron lo que Vlad había estado preparando. No hay palabras que describan plenamente lo que aguardaba a los hombres de Mehmed fuera de Targoviste a fines de junio de 1462. Pero intenta imaginarlo. Eres un soldado otomano. Has marchado durante semanas interminables sobre tierra quemada. Estás hambriento, agotado y al borde del colapso tras noches sin dormir, plagadas de ataques fantasmas. Hace días que no ves al enemigo. Sientes como si se hubiera desvanecido en el aire. Eso debería parecer una buena señal, pero en cambio se siente como una trampa. A medida que te acercas a la capital de Valaquia, el hedor es lo primero que te alcanza. Si alguna vez has olido el cadáver de un animal dejado a pudrirse bajo el sol del verano, multiplícalo por miles y añade el espeso y nauseabundo dulzor de la carne humana en descomposición. El aire es tan denso que casi puedes saborear la muerte misma. Luego empiezas a verlos,
Primero una estaca, después 10, luego 100. Y entonces comprendes que no hay final a la vista. Se extienden sin fin hacia el horizonte en todas direcciones. Los informes contemporáneos afirman que el campo de cuerpos empalados se extendía casi 3 kilómetros de largo y más de 1 de ancho. Los historiadores modernos debaten la cifra exacta. Los registros otomanos, probablemente minimizados por motivos políticos, mencionan unos 10.000. Las fuentes valacas y húngaras insisten en que fueron más de 20.000. La verdad probablemente se encuentre en algún punto intermedio, entre 15 y 20.000 cuerpos humanos sobre estacas. Pero lo que hiela la sangre es que nada de aquello fue al azar. La disposición era precisa, casi matemática. Las estacas colocadas en formaciones geométricas perfectas, círculos concéntricos que irradiaban desde la ciudad, las víctimas alineadas por altura. En ciertas zonas formaban diseños estrellados visibles desde las colinas cercanas. Vlad había estado preparando aquel horror durante semanas, quizá meses. Había capturado soldados y simpatizantes otomanos en incursiones anteriores, y los había mantenido con vida deliberadamente para este propósito. Algunos cuerpos llevaban semanas muertos, ennegrecidos por el sol. Otros acababan de ser empalados, y algunos, según varios cronistas, aún seguían vivos. El historiador bizantino Laonikos Chalkokondiles, que reunió testimonios de testigos presenciales, escribió que los gemidos de los moribundos resonaban por todo el valle. Muchos llevaban días colgados, sus cuerpos apagándose lentamente, demasiado débiles para gritar, pero aún conscientes. Los soldados otomanos, hombres endurecidos por la guerra, acostumbrados a conquistar ciudades y masacrar multitudes, supuestamente comenzaron a vomitar. Algunos se negaron a avanzar más. Otros desertaron bajo la oscuridad de la noche, prefiriendo la ejecución antes que enfrentarse al horror que les aguardaba. Y en el centro, en la estaca más alta de todas, colgaba Hamza Pachá, un comandante otomano de alto rango capturado en una batalla anterior. Su cadáver, aún vestido con ropas finas hechas jirones, miraba directamente hacia el camino por donde marchaba el ejército de Mehmed. Un mensaje de Vlad al propio sultán. Esto es lo que hago con tus mejores hombres. Imagina lo que te espera a ti. El sultán Mehmed II, el hombre que había visto caer Constantinopla bajo sus cañones y que había ordenado sus propias masacres, supuestamente detuvo su caballo y contempló la escena en un silencio atónito. Las versiones difieren, pero una, registrada por Chalkokondiles, capta su reacción con precisión. Es imposible despojar de su tierra a un hombre capaz de tales actos, uno que ejerce el poder de esa manera. Un hombre así es verdaderamente formidable. No era admiración, era reconocimiento. Mehmed comprendió que se enfrentaba a algo que trascendía la lógica, a una mente que había tomado el arte otomano del terror y lo había perfeccionado hasta convertirlo en algo aún más despiadado. Para entonces, la situación militar ya se había derrumbado. Las líneas de suministro eran demasiado largas, la tierra demasiado estéril, y la moral de los soldados estaba completamente destruida. Las incursiones nocturnas habían hecho su daño, pero aquel campo de muerte fue el golpe definitivo. El bosque de los empalados demostró que la estrategia tradicional ya no servía. Vlad no buscaba ganar mediante la fuerza, buscaba destruir la cordura del enemigo, y lo consiguió. En cuestión de días, el sultán Mehmed ordenó una retirada general. Dejó una fuerza menor al mando del hermano menor de Vlad, Radu, para hostigar a Valaquia, pero él mismo condujo al ejército principal de regreso. La máquina militar más poderosa del mundo
había sido repelida, no mediante la guerra abierta, sino mediante una devastación psicológica absoluta. Vlad el Empalador había triunfado. Sin embargo, la historia no termina allí, porque lo que vino después revela la tragedia final. El terror, por eficaz que sea, acaba consumiendo a quien lo empuña. Podría pensarse que haber hecho retroceder al Imperio Otomano convertiría a Vlad en un héroe celebrado en toda la Europa cristiana. Y en parte, así fue. El rey de Hungría, e incluso el Papa, elogiaron su defensa de la cristiandad, pero lo que no comprendieron fue que Vlad no podía detenerse. Las tácticas que habían destruido a sus enemigos se convirtieron en la única forma que conocía para gobernar. La maquinaria del miedo que había construido ya no distinguía entre invasores extranjeros y su propio pueblo. A finales de 1462, empalaba a mercaderes valacos acusados de especulación. Empalaba a boyardos solo por sospecha de traición. Aldea tras aldea era ejecutada por las faltas más insignificantes. El arma que había forjado para luchar contra un imperio superior se había convertido en su único medio de control, su única solución para cada problema. Su situación política se desmoronó con una rapidez asombrosa. Su hermano Radu, financiado con oro otomano y apoyado por tropas del sultán, se presentó como la alternativa razonable. Mientras tanto, el respaldo húngaro desapareció, ya que las acciones cada vez más impredecibles de Vlad alejaron a sus últimos aliados. En noviembre de 1462, apenas unos meses después de su mayor victoria, Vlad se vio obligado a huir hacia tierras húngaras. Y aquí yace la cruel ironía. Fue encarcelado por el mismo hombre al que consideraba su amigo, el rey Matías Corvino de Hungría, bajo acusaciones que aún hoy permanecen poco claras. Algunas crónicas aseguran que Matías falsificó cartas para hacer creer que Vlad había estado negociando en secreto con los otomanos. Otros sostienen que Vlad se había convertido en una carga política tan peligrosa que incluso sus correligionarios cristianos querían apartarlo. Pasó los siguientes 12 años bajo custodia húngara. No fue el encarcelamiento brutal que había sufrido en manos de los otomanos, sino un confinamiento más indulgente, cómodo, casi doméstico. Se casó con una noble húngara, tuvo hijos y, según todos los testimonios, se comportó como un prisionero ejemplar. Entonces, en 1476, el destino le ofreció una última oportunidad. Valaquia había caído en el caos tras una sucesión de gobernantes ineficaces. El príncipe moldavo Esteban el Grande ayudó a organizar el regreso de Vlad al poder, con el apoyo de fuerzas tanto húngaras como moldavas. Vlad recuperó su trono en noviembre de 1476, pero su reinado apenas duró 2 meses. En diciembre de 1476 o enero de 1477, nadie conoce la fecha exacta, Vlad murió en combate contra un contingente otomano cerca de Bucarest. Los detalles siguen siendo inciertos. Algunos registros mencionan traición por parte de sus propios hombres, otros que fue confundido con un enemigo en medio del caos. Otra versión afirma que fue abatido por las tropas otomanas, pero un hecho está fuera de duda. Tras su muerte, su cabeza fue cortada, conservada en miel y enviada al sultán Mehmed en Constantinopla como prueba. Después de todo el miedo, la tortura y la guerra psicológica, Vlad terminó convertido en un trofeo grotesco, exhibido en el corazón del mismo imperio que había pasado su vida desafiando. Su cuerpo, según la leyenda, fue enterrado en el monasterio de Snagov, en una isla de Rumanía. Las excavaciones realizadas en la década de 1930
Descubrieron una tumba sin nombre, pero estaba vacía. Hasta hoy, nadie sabe dónde descansan los verdaderos restos de Vlad. Entonces, ¿qué debemos pensar de su historia? En Rumanía, Vlad sigue siendo venerado como un héroe nacional, un gobernante despiadado pero decidido, que defendió su tierra contra probabilidades imposibles y preservó una frágil independencia. Sus estatuas se alzan en plazas públicas, su rostro aparece en recuerdos y postales. Sin embargo, para gran parte del mundo, su legado tomó un giro más oscuro. Después de que la novela Drácula de Bram Stoker, publicada en 1897, tomara su nombre y fragmentos de su leyenda, Vlad quedó para siempre asociado a lo sobrenatural, símbolo del vampirismo y del mal profano. Y de una forma extraña, ese mito nos consuela. Nos permite verlo como algo distinto a un ser humano, un monstruo de otro mundo, porque la verdad es más difícil de aceptar. La verdad es que todo lo que hizo Vlad fue humano, terriblemente, dolorosamente humano. No nació monstruo. Fue moldeado por un mundo que le enseñó que el poder debía alcanzarse mediante el miedo, que la clemencia invitaba a la destrucción y que la supervivencia exigía crueldad absoluta. Él simplemente perfeccionó las lecciones que aquel sistema le había impuesto. El bosque de los empalados no fue una locura, fue guerra psicológica en su forma más calculada. Los ataques nocturnos no fueron matanzas sin sentido, fueron maniobras militares precisas, diseñadas para desestabilizar y destruir. Cada acto de empalamiento, cada mutilación, cada espectáculo de agonía cuidadosamente orquestado, fue un movimiento estratégico dentro de un plan mayor. Y aquí se encuentra la verdad más escalofriante de todas. Funcionó. Contra todo pronóstico, usando el terror como su única arma, Vlad el Empalador obligó a un imperio a retirarse. Demostró que el miedo, cuando se diseña con precisión, puede lograr lo que ni los ejércitos ni la diplomacia consiguen. Así que la verdadera pregunta no es si Vlad fue malvado. Eso es evidente. La pregunta es, ¿qué dice de la humanidad el hecho de que un método así haya podido triunfar tan plenamente? ¿Y cuántos horrores meticulosamente planificados se ocultan aún en la historia, esperando recordarnos de lo que somos capaces? Si quieres seguir descubriendo las partes de la historia que los libros educados prefieren ignorar, sigue mirando, porque los capítulos más oscuros del pasado no tratan solo de lo que ocurrió. Tratan de comprender por qué funcionó. Y esa, quizás, es la lección que nunca podemos permitirnos olvidar.